se me ha propuesto un tema que es muy significativo, porque se cumple un siglo de una encíclica muy importante de San Pío X, la Pascendi, y con ocasión de ello, en diversos lugares, incluso se ha llevado un congreso bastante grande, convocado por Monseñor Aguer en La Plata, y en otros lugares también fuera de la Argentina, en Madrid. Y por eso, en esa convocatoria, diríamos, uno de los temas esenciales es el que se me propuso ahora, la apostasía del mundo actual, y si hay alguna esperanza nuestra, cuál es nuestro testimonio para esto. Entonces lo que yo voy a intentar ahora es una exposición a la vez filosófica y teológica, y hasta cierto punto histórica. Quiero hacer notar bien, o al menos es mi intención, que se vea bien la lógica que existe, la unidad de pensamiento entre lo que voy a exponer primero filosóficamente y su correspondencia en teología, ya que, como vamos a ver enseguida, no es posible edificar una teología sin filosofía. Así como la gracia pide la naturaleza, por así decir, cura y salva la naturaleza, así tampoco se puede enseñar teología sin supuestos filósofos. Sin embargo, esto que se ha planteado, que se planteaba San Pío X en su famosa encíclica, y que acaba de hacerlo el Papa Benedicto XVI, si ustedes ya tienen su libro Jesús de Nazaret, toda la introducción, que es un verdadero pequeño tratado, distingue con toda claridad el Cristo histórico del Cristo de la fe. Esta distinción, muy técnica pero importantísima, la hace el que yo creo que es el más grande teólogo de la Iglesia Católica, y que felizmente es el Santo Padre, y ustedes verán pronto, según vaya yo exponiendo, cómo estos dos conceptos se separan debido a una influencia filosófica muy importante, y por lo tanto muchas veces, como enseguida veremos, nuestra fe parece que es llamada a sentir solo al Cristo de la fe, que esto habría que explicarlo, y no al verdadero objeto de nuestra fe, que no es un objeto sino una persona, que es la persona histórica de Jesucristo. Sobre esto es lo que vamos a hablar ahora, pero habría que preguntarse por qué comenzó este proceso. Precisamente yo he partido de un texto, al parecer muy sencillo, de Santo Tomás, que explicando el conocimiento, dice que lo real, todo lo que existe, es como la regla de nuestro entendimiento. No hace falta saber filosofía para esto, es suficiente preguntarle al hombre común qué es lo que él puede conocer. Hago la aclaración que yo he hecho esa experiencia muchas veces, y he sido respondido con una especie de rostro sorprendido que se le puede hacer a alguien una pregunta tan elemental. Eso me han contestado, ¿qué es lo que se puede conocer? Eso, o sea, lo que hay, lo que los filósofos llaman el ser, o la verdad del ser. Pero Santo Tomás en aquel mismo texto agrega que el error opuesto sería considerar a la razón como regla de lo real. Dice, la razón humana en sí misma no es norma y medida de las cosas. Sin embargo, esto es posible que esto ocurra. Y de hecho ha ocurrido en la historia del pensamiento humano, cuando alguien haya podido invertir esta afirmación, sosteniendo que es la razón la regla de lo real. Como antiguo profesor de filosofía medieval, recuerdo bien cuando me hacía cargo de los manuscritos de un filósofo medieval, no hace falta, es poco conocido, que se llamaba Baudricourt, ¿no? Y quien sostenía
por primera vez, estamos hablando de fines del siglo XIII, comienzo del XIV, que todo lo que hay, lo que existe, no son singulares, de cuya constitución metafísica me pueda yo preguntar, sino, como él decía, es un haz de fenómenos singulares. Si es un haz de fenómenos singulares, y nada más, luego el único criterio, regula rerum, decía Santo Tomás, la única regla que tengo de las cosas es la experiencia sensible. Y si es así, como pasa con Nicolás Rotrecourt y pasa con los primeros nominalistas, discípulos suyos, así, por eso esto que estoy diciendo, esta pregunta que me han hecho tiene profundas raíces en la historia, que es lo que yo quiero mostrar hoy. Entonces, si esto es así, entonces quiere decir que no existe ningún corpus vivo constituido por singulares, sino solamente haz de fenómenos. Esto tuvo una inmediata influencia en la teología. Por eso, los que fueron maestros de Lutero, sobre todo Gabriel Biel, explicó por primera vez que la Iglesia es, decía textualmente, congregación, como dicen muchos protestantes de hoy, es congregación de fieles y no es el corpus mysticum, que es como un corpus vivo, que explicaba también Pío XII en el Mystici Corporis. Con este ejemplo con el que comienzo, quiero mostrar la correspondencia perfecta que ha habido siempre entre la especulación filosófica y la teología. Porque no existe ni existirá jamás una verdadera teología que esté separada, separada de la filosofía. Vamos a ver enseguida cómo en universidades y seminarios de hoy se detesta el pensamiento filosófico, particularmente se rechaza la metafísica, y a eso se debe la decadencia atroz de la teología. Esta vertiente, que yo le voy a llamar vertiente inmanentista, supone que el único criterio de conocimiento es la experiencia sensible. Yo me he inventado un término para expresar esto, habría para dar un curso sobre esto, y es los gnósticos usaban un término griego, pleroma, que significa lo que está lleno, ¿no? Pleno. Y le llamo a esto el pleroma de la experiencia. Por lo tanto, si todo es un pleroma de la experiencia, la revelación no es que no exista, lo que pasa es que se somete a la experiencia puramente empírica. Y por eso Locke, ya en la era moderna, sostiene la existencia de un cristianismo racional. No hay otra cosa entonces en la realidad que eso que aparece ahí, hechos. Y por lo tanto, lo real es solo, no es que exista la realidad, sino que hay solo hechos que, como en nuestro tiempo dice Wittgenstein, es hechos atómicos. Para no hacer la expresión realidad con contenido ontológico, Wittgenstein, Russell y otros, algunos están aún vivos, sostienen que la realidad son puros hechos. Si esto es así, si esto se traslada al pensamiento religioso, entonces nos encontramos con la primera raíz de lo que vamos a ver enseguida. Cuando se leen las escrituras, habrá que aplicar un criterio empírico, crítico, que hoy con Schiller se llama el método histórico crítico. Vayan observando que esto va a influir profundamente en la exégesis bíblica. Por ahora, aquello a lo que nosotros asistimos es que si la única noticia que tenemos nosotros de lo real es el dato empírico, entonces la ciencia empírica es la que pasa adelante, es la que se hace un cierto absoluto, sea en el evolucionismo darwiniano o spenceriano, y lo importante que a mí me interesa es que esto conduce a la simple negación de lo sobrenatural como sobrenatural.
y a la afirmación de la evolución histórica de los dogmas. O sea que, paralelamente, es lo que enseñaron en ese momento Renan, Ribot y Arvigot. Pero la lógica de este proceso que acabo de iniciar es absolutamente implacable, como ustedes verán. La misma reacción contra este monismo materialista cae en sus propias redes, al afirmar que entonces lo único que yo puedo detectar no solamente son los hechos, sino el dinamismo de los hechos, hasta tal punto que será menester afirmar que solamente hay cambio, dinamismo, y ese cambio sin cosas es lo que explicaba ya en nuestro tiempo Bergson en todas sus hermosas obras, por otra parte, que afirmaba y este cambio, como lo expresa su discípulo Leroy, este cambio significaba que los dogmas no es que no existan, sino que están sujetos también al cambio y por lo tanto deben ser expresados como algo práctico para la acción. Observen ustedes que yo estoy hablando ya de fines del siglo XIX y que esto coincide con el episcopado, que coincide con el pontificado de Pío X. Hasta aquí hemos llegado, pero podemos ir mucho más lejos. Volvamos de nuevo al comienzo, ya que la lógica no nos permite dar pasos en falso. Observen ustedes que si lo único que hay es lo que aparece en la experiencia, la razón, nuestra ratio, la razón, voy a emplear un término un poco técnico, pero para que nos comprendamos todos bien, queda como suelta. Y en cierto sentido tiene razón aquel filósofo que dice, por lo tanto, la razón es la que sigue sus propias leyes y por lo tanto es capaz de poner o construir el objeto de conocimiento. Observen que la palabra objeto, que viene del latín objectum, eso que está arrojado ahí, objectum es lo que está arrojado ahí. Esto en lo que tiene de racional solamente lo puede poner la razón. Entonces la inteligencia humana, la inteligencia de ustedes y la mía, que es contemplativa por naturaleza, por eso conversando San Agustín con sus discípulos se pregunta a alguien si sabe que existe y este contesta que sí. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Esta actitud primera es lo que yo se lo llama la contemplación originaria. Esta es la naturaleza humana. Pero ahora, esto que acabo de explicar hace un instante, me pone ante una razón que no es más contemplativa, sino transeúnte, que es capaz de crear de algún modo su objeto. Y si es capaz de crear o de poner de algún modo su objeto, lo único que puede conocer es precisamente eso. Porque la inteligencia, la razón, no se puede trascender a sí misma. Y por lo tanto, tendría entonces razón Kant cuando dice que lo único que puedo conocer del objeto es aquello que a priori puedo yo imprimir a la materia. Por lo tanto, no existe una posibilidad de una revelación sobrenatural. Los opúsculos de Kant que él dedicó a la filosofía de la historia precisamente dicen esto: nosotros nos orientamos, sí, hacia un hombre perfecto, y aunque no lo nombra, se ve que es Cristo, pero eso no significa que necesariamente exista, sino que es como el foco de que da sentido a nuestra vida. Pero la lógica es la lógica. Si ustedes se fijan, si esto es así, es mucho más lógico sostener que no es solo lo que tiene de cognoscible la realidad lo que pone la razón, sino la totalidad de la cosa. Y por lo tanto, pensar simplemente, como decía Aristóteles, ¿no? Yo afirmo el ser, lo que hay.
Y esto de ningún modo es el no ser, que en lógica sería ninguna proposición puede ser afirmativa y negativa o verdadera y falsa en el mismo sentido y en la misma relación. Hegel dirá que eso está bien, pero que son abstracciones. Lo único real es el devenir, que era ahora sí la identidad entre lo que hay y el pensamiento. No hay ningún resto. Por eso este filósofo importantísimo para fundamentar el modernismo teológico de hoy, él sostendrá que lo real es conciencia racional que se piensa a sí misma. Y por lo tanto, la realidad es pura evolución en donde está también lo divino. Dios está en el devenir. Cuando éste se muestra en el arte, por ejemplo, se muestra sensiblemente. Estoy repitiendo el índice de su obra, la fenomenología del espíritu, ¿no? Cuando éste a su vez se muestra el infinito en la religión, se muestra como lo abstracto. Y por último alcanza su plena racionalidad en la razón, o sea, en la filosofía. Por lo tanto, la filosofía, o sea, la razón natural, es la que explica a la teología. Es la razón la que explica el misterio. Y por lo tanto, no hay más misterio. Por consiguiente, quiere decir entonces, y estoy repitiéndolo casi textualmente a Hegel en una página de esta obra tan famosa suya, que nos costó mucho estudiar a todos los que yo enseñaba en la facultad, que tenían un poco de terror a esta obra, los muchachos, por eso. Por consiguiente, quiere decir que teológicamente visto, Cristo es la unión dialéctica de lo finito y de lo infinito. No hay más misterio. Y por lo tanto, en el devenir de la dialéctica hegeliana, Dios, dice textualmente Hegel, ha comenzado a morir. No tenemos que esperar a Nietzsche para sostener que Dios ha muerto, sino que ya en el idealismo romántico alemán, esto había ya comenzado a afirmarse. Ya enseguida verán ustedes cómo esto tiene una inmediata resonancia en la teología dialéctica que se llamó, y algunos de los cuales todavía la sostienen, que precisamente sostienen que entre el hombre y Dios, que es un otro absoluto, hay como un salto infinito que solamente lo puede llenar la dialéctica hegeliana. Ahora bien, como ustedes ven, como decía San Tomás, ahora la razón es regula regula. Tiene tanta actualidad esto que recomiendo el libro del padre Anderegen, que es un joven sacerdote que ha publicado un libro, entre otros, Hegel y el catolicismo. Yo hace ya como 40 años que sostenía, y lo publiqué como sosteniendo que Hegel es el gran doctor del espíritu del mundo, porque para este sistema el misterio no existe. Bueno, pero por lo tanto, si no nos adelantamos, observen ustedes que, por lo tanto, si todo es idéntico a sí mismo, yo puedo decir con absoluta lógica que toda la materia, todo cuanto existe, es pensamiento. Es decir, es pensamiento pensado. Y si es pensamiento pensado, también es verdadera la proposición opuesta, y decir que todo es, por lo tanto, materia. No solamente eso, sino que si me planteo el problema de Dios, esto se resuelve muy fácilmente, porque como todo es materia, decía Feuerbach, el hombre es lo que come, Marx dirá que es un tubo digestivo. Entonces, no es que Dios no exista, sino que Dios es la autoproyección del hombre, que es lo dialécticamente opuesto, y por lo tanto la teología se convierte en antropología
soy, por lo tanto, yo mismo el que se autoproyecta. Dios existe, pero es Dios. El hombre, Dios. Dios es el hombre. Y si es así, entonces sí hemos llegado a lo que yo llamaría ahora un inmanentismo absoluto, total, que en otra terminología que suele emplear para estos casos le suelo llamar el pleroma de la razón, la libertad. ¿Se puede reaccionar contra esto? Yo creo que sí. ¿Pero cómo? Observen ustedes que en este tiempo, estoy ahora ya terminando el siglo XIX, ¿no? ¿Qué se puede hacer para intentar salir de este inmanentismo? Empleo esta palabra en sentido técnico, que viene del verbo maneo, yo me quedo, manere, o sea, quedarse en. La realidad, como ustedes ven, no tiene salida a la trascendencia, y por eso empleamos el término técnico inmanentismo. Y este inmanentismo deja al hombre encerrado en su propio mundo, sin salida posible, sin revelación, ya no digo en el plano sobrenatural, sin posibilidad alguna de una trascendencia natural. No es posible demostrar que existe Dios como algo distinto del hombre y creador del mundo. Sin embargo, esta concepción tuvo muchas consecuencias que San Pío X con enorme agudeza lo señaló en dos líneas cuando dijo, este es textual de San Pío X. En este proceso, dice, precede el filósofo, lo que estoy tratando de explicar. Sigue el historiador, que es lo que vamos a ver ahora. Vienen detrás la crítica interna y textual de las escrituras. Pío X, en 1906-1907, ya lo había visto con absoluta claridad. Y todas estas vertientes que estoy yo aquí explicando se tienen como una especie de lugar de confluencia que fue la teología de Alfredo Loisy. Loisy, que vivió entre 1857 y 1940, quien sostenía, en consonancia con lo que acabo de decir, que nada trasciende al tiempo histórico. No es posible una trascendencia a la inmanencia de la razón, ya sea que ésta ponga lo real, como en el hegelismo, ya sea que se convierta con la materia, como en la dialéctica de Feuerbach o de Barthes. Y por lo tanto, las escrituras no son infalibles, no, lo que llaman los teólogos la inerrancia de las escrituras no existe, porque simplemente no existe la inspiración divina. Y por lo tanto, ahora sí se ve que, como decía Pío X, la inmanencia, decía, el autosuficiente es la única regla de lo real, y que en teología implica no la negación ni siquiera histórica de Cristo, sino la negación de su divinidad y la afirmación del dogma solo como símbolo. Es decir, toda la teología de Loisy, que preocupó tanto a San Pío X, justamente sostiene la evolución incoercible histórica, y por lo tanto el reino de que habla la Escritura es solo de este mundo, y por lo tanto queda disuelto lo que los teólogos llaman el depositum fidei, que es aquello a la cual todos nosotros tenemos obligación de creer, que lo guarda la Iglesia Católica y que tiene la obligación de enseñar, comenzando por el Santo Padre y por sus obispos. Ellos son los que tienen que custodiar y enseñar el depósito de la fe. Esto es justamente lo que niega el Loisy, y por eso en 1908 él fue excomulgado. Hay que decir con pena que jamás se retractó y murió rebelde. Cuando llegó la excomunión de Pío X, él le llamó excomunión liberadora, porque de ese modo quedaba definitivamente libre. Hay otros autores muy ligados a él, que por razones obvias no hace falta que yo me refiera a ellos. Pero como ustedes ven, esto tiene
y hasta hoy. Como consecuencia, la afirmación de la inmanencia del mundo como mundo, el reino, ustedes saben bien porque todos sabemos el catecismo, ¿no? El reino existe en este mundo, existe en cada uno del corazón de ustedes, los que están en gracia, ya está el reino. También el Señor dice que el reino ha venido a vosotros, y el reino es Él. Y por último, el tercer sentido es la plenitud del reino, que no es de este mundo. Esto no tiene más sentido, y por eso es absorbido por esta corriente que el mismo Papa de hoy, cuando era cardenal, calificó como la tiranía del relativismo. Bueno, pero en tal caso habría que preguntarse si este proceso tan dramático y que provocó la encíclica Pascendi, dice en la encíclica el Papa que su documento tiene como dos características, ¿no? Una, y es que este proceso es no solamente la inmanencia vital, que es lo que yo estoy tratando de explicar, sino que es interno a la Iglesia, desde las mismas entrañas de la Iglesia, donde ha comenzado este proceso autodestructivo. Podemos intentar una explicación de esto, sí, yo creo que sí, porque como les decía, la lógica en ese sentido es implacable. Si yo solamente puedo conocer, observen ustedes, aquello que pone mi razón, en lenguaje kantiano, voy a emplear el término porque lo emplea un teólogo católico, el sujeto que es capaz de poner aquello que es verdaderamente racional, es lo que llamaba Kant el sujeto trascendental. Pero más allá del sujeto trascendental no es posible ninguna trascendencia. Sin embargo, hubo un gran teólogo católico, el padre Marechal, a quien yo admiro mucho y he leído su trabajo de metafísica. Sin embargo, cometió, según los críticos, y yo también en eso tengo lo mismo, un error gravísimo, que fue intentar pasar de este trascendental, romperlo, por así decir, y afirmar la objetividad de lo real, de redescubrir el realismo metafísico que había desarrollado Santo Tomás de Aquino. En sus cuadernos de introducción a la metafísica, el sexto volumen, trataba sobre eso. Sin entrar a la crítica que se le hizo a Marechal, lo que sí me interesa hacer nota es que un discípulo suyo, que fue Karl Rahner, sostuvo en una obra suya de Santo Tomás que era posible este paso e inauguró una teología que estaba fundada en el trascendentalismo kantiano. Pero esto le llevó a la consecuencia de que el mundo, el mundo no permite al hombre trascender, ¿no? Y por eso uno de sus discípulos, Moltmann, sostuvo precisamente que el reino es solo de este mundo, ¿no? Pero eso no es lo más importante, sino quizá mucho más importante es la corriente neo-hegeliana que penetró en la teología hasta nuestros días. Si volvemos atrás y recordamos la afirmación de que yo ponía recién acerca de que todo es idéntico a sí mismo, el ser se pone y también su opuesto, el no ser, y la vuelta sobre sí es el devenir, y este devenir alcanza su máxima plenitud racional en la razón absoluta, o sea, en la sabiduría, en la filosofía. Este monismo se podría reemplazar por un monismo de la vida, ya que no es posible de otro modo romper con este monismo racional. Y eso es lo que hizo Federico Nietzsche, quien sostiene que era necesario en cierto modo dar un paso atrás
exaltar el monismo de la vida y afirmar entonces que nada es posible sino solo el sentido de la tierra que lo da la vida. Y por lo tanto, este eterno retorno de la dialéctica hegeliana ahora se transforma para Nietzsche nada menos que en el retorno eterno de todas las cosas, la afirmación de la vida y por lo tanto en la muerte de Dios. Zaratustra, dirigiéndose a la gente en un pueblo, tiene un famosísimo texto en donde él proclama que Dios ha muerto. Pero como ocurre casi siempre, hay que leer el texto completo, sí, porque él dice, agrega en ese texto como una especie de profeta, habla, y le dice a la gente que nosotros somos quienes lo hemos matado. Dios ha muerto, anuncia Zaratustra. Y por eso ahora el que debe ser exaltado, el único absoluto, es el hombre del futuro. El hombre del futuro que él anuncia como el superhombre que emerge y que se hace regula de todas las cosas. O sea que ahora sí, la filosofía realista cristiana ha muerto. Y por eso en el pensamiento ahora ya contemporáneo ha sido posible nada menos que la edificación de una teología de la muerte de Dios. Si voy a pasar por alto algunos nombres para no cansarles, pero es posible justamente desde el sujeto trascendental kantiano el vaciamiento total del sujeto. Hemos dicho recién que solamente el sujeto es el que pone el objeto. Después hemos visto cómo este absoluto es invertido por Nietzsche y por el materialismo dialéctico en otro sentido. Pero también es posible sostener que es la única estructura existente, perfectamente lógico. Y por lo tanto ya no será posible hacer como hacían los antiguos y como todavía en Descartes se ve que yo pienso lo que hay. Tampoco es eso posible, sino un ello impersonal, yo pienso que es lo que hace el estructuralismo contemporáneo. En la antropología cultural de Lévi-Strauss se dice justamente eso, que solamente hay una estructura vacía, y esta estructura vacía es un sistema de símbolos simultáneos que a veces se dan como sucesivos, que es lo que llaman la diacronía histórica, o que se dan simultáneos, que es justamente lo que llama también diacronía, y por lo tanto este estructuralismo combinado con este inmanentismo histórico dará como fruto una hermenéutica bíblica, histórica, estructuralista, que enseguida lo vamos a decir, ¿no? Es decir, entonces, que para este sistema de símbolos de Lévi-Strauss, este estructuralismo básico implica o se aplica al conocimiento, como hace Foucault, se aplica al psicoanálisis, como hace Lacan, o se aplica a la misma dialéctica marxista y al neomarxismo de hoy, como se hace desde Althusser en adelante, y a la misma historia de las religiones, como hace Dumézil, que hace de la historia de las religiones una disciplina meramente secular. Por lo tanto, ahora sí, Foucault, a quien acabo de citar, sostendrá que el hombre ha comenzado solamente cuando llegó a la plena autonomía, y le pone fecha y todo, porque ha comenzado desde la Revolución Francesa, y como este mundo finito también concluye, también el hombre, no solamente Dios, ahora el que debe morir es el hombre, dice textualmente, ahora quien debe morir es el asesino de Dios, que es el hombre.
Por lo tanto, si es así, es coherente una simbiosis de historicismo, estructuralismo y hermenéutica que será aplicado tanto a la historia de Israel, por ejemplo, como la exégesis de las Sagradas Escrituras, y también a una teología sin Dios. Yo he pasado por alto a algunos autores porque no los quiero cansar mucho, pero no es tan nuevo, porque ya en el año 66, 67, 68, 69 aparecieron las obras de Althusser acerca de un evangelio, el evangelio del cristianismo ateo, y también se llevaron a cabo congresos en Estados Unidos de Death of God, sobre la muerte de Dios, con la Radical Theology de Hamilton, algunas de cuyas obras conozco, y justamente aquí se trata de hacer una teología y una exégesis bíblica, pero sin Dios, si se me permite hablar así. Pero como adelantaba en cierto modo genialmente Foucault, esto también conduce a la muerte de Dios. Y por lo tanto, así como he hablado al principio de una especie de absolutización de la experiencia sensible, de una absolutización de la materia en el materialismo y en el marxismo, y ahora también me puedo preguntar, como harán los filósofos contemporáneos, por el fundamento de esta realidad evolutiva, y como en cierto modo lo adelantaba Heidegger en un pequeño opúsculo suyo, lo que hay sobre nada es la nada, porque lo que no tiene fundamento se desfonda, y por eso ahora podemos hablar de un pleroma, de una absolutidad de la nada. Y esto es lo que han desarrollado los hoy llamados postmodernos. Algunos de los que les voy a citar aún viven, y algunos de ellos he traído los libros de ellos aquí. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado el momento también de desprenderse aún de Hegel y todo lo que acabo de decir, para sostener que si nada es nada y el buen sentido disuelve todo, y estoy leyendo, hay que acribillar, esa es la palabra que emplea, a la razón, dice Deleuze, y seguir la única ley que consiste en no obedecer a ley alguna. Justamente la revolución del 68 en París justamente se hizo sobre esa base que les daba Adorno, entre otros, y Marcuse, que era prohibir, que responde justamente a esta actitud. O sea que no queda otro camino que contra el logocentrismo, o sea, la centralidad de la razón, que la desconstrucción. Este término que inventa Deleuze y Derrida significa nada menos que eso. La verdad no existe, está diseminada, dice textualmente Derrida. No hay ninguna proposición que contenga verdad. Dicho técnicamente, muchos lógicos de hoy dicen, no existe una proposición con contenido de verdad. Yo no puedo decir A es B sosteniendo que la proposición, que el predicado B contiene alguna verdad. Esta es siempre relativa a una circunstancia y eso se traslada a la moral. También en la moral no hay normas, depende de la situación. Cambia la situación, cambia la norma. En las llamadas hoy, moral también de consenso. Incluso un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Argentina también sostiene eso. Si la norma es solo consenso, entonces no hay ningún acto libre implica sanción. Y nosotros enseñamos que la sanción es propia de todo acto libre, sea sanción positiva o negativa. Pero si yo sostengo que es relativa a la circunstancia y que no hay sanción, entonces no hay crimen, no hay falta, y no hay castigo tampoco, ni hay premio. Entonces, la verdad está diseminada, como dice Derrida, y no existe tampoco ni lo primero ni lo último. No me vengan a mí con el fin de los tiempos o algo por el estilo. No, solo hay, estoy leyendo, un perenne antepenúltimo, constituido por una especie de paroxismo indiferente, como dice Baudrillard, que ha muerto el año pasado, un hombre joven. Por lo tanto, no queda otro camino que la negación absoluta y total de la metafísica
y la negación absoluta y total del pensamiento que tenga un contenido de verdad, se trata de un debilitamiento total del pensar, como dice Bátimo, que aún enseña en Italia, y este debilitamiento total me conduce a una hermenéutica, o sea, una interpretación que además está vacía, porque ante una determinada situación o ante un determinado texto, por ejemplo del Evangelio de San Lucas, solamente puedo yo aplicar una hermenéutica que no tiene contenido, porque cada hermenéutica se abre a una nueva, y por eso yo le he bautizado a esta hermenéutica de la nada, nada. Algunos de ustedes me dirán, ¿no es posible algo más? Sí, es posible. Acaba de aparecer el año pasado, y ha sido traducido al castellano, el libro de uno de los tres pensadores que son muy jóvenes, tendrán entre 45 y 55 años ahora, en la que ni siquiera se acepta un ateísmo al modo, discúlpenme que hable así, pero al modo cristiano. No, es menester un ateísmo que, como quería Antonio Gramsci, saque de dentro de la conciencia del hombre los restos que hay de cristianismo, y por eso la superstición, dice Michel Onfray, que aún existe, vive un hombre joven, ha publicado varios libros y ha fundado una universidad nueva en Francia, en Caen. Dice: la superación del ateísmo cristiano permite plantear, sin caer en la redundancia, hay que calificarlo de un auténtico ateísmo ateo. Si no un ateísmo que tiene relación con el cristianismo, sino un ateísmo puro, ateísmo ateo. Este casi pleonasmo, dice Ofred, ¿no?, para significar la negación de Dios acoplada a una negación de una parte de los valores que se desprenden de ellos, sin duda, pero también para cambiar de epistema y luego desplazar la moral y la política sobre otra base post-cristiana. No hace falta, este libro se caracteriza por una especie de odio especulativo, pero también, según, ahora no me puedo detener en eso, pero es de fácil refutación, porque todas las afirmaciones históricas que hace son falsas en realidad, comenzando por la negación de la existencia histórica de Cristo, cosa que hicieron los positivistas de mediados del siglo XIX, y luego que incitó justamente a los investigadores católicos a mostrar la absurdidad de esta afirmación. Pero he querido llegar hasta ese extremo para mostrar hasta qué punto es posible justamente llegar. Bueno, pero si es así, ustedes me preguntarán, o mejor dicho, ya han afirmado, con razón, el mundo de Occidente se suicida. Como decía mi maestro y amigo Michele Federico Sciacca en el año 50 y tantos, no lo decía ahora, Occidente se suicida, porque ha carcomido y negado justamente la base, el cimiento mismo en el cual ha sido fundado, que es la metafísica y luego la revelación cristiana. Todo ahora sí, ahora podemos decir que el hombre es eso que Santo Tomás decía que no debía ser, que es el regla de toda la realidad. Y quizá uno de los primeros caracteres de esto sea la aceptación de la secularización de la Iglesia. Esta expresión no es mía, sino del teólogo aún viviente Schiller, haciendo coincidir la Iglesia con el mundo. De acuerdo a lo que yo he dicho hasta ahora, ustedes comprenden que no es posible afirmar otra cosa. El autonomismo del siglo implica el rechazo de toda posible cristiandad, absolutamente. Y esto de la consecratio mundi, que nosotros hemos aprendido como a la base de la teología del laicado, tampoco tiene más sentido, sino que hay que aceptar el mundo tal como él se construye, como dice Cheny o Congar o Licuor. Y por lo tanto, no es posible ningún objetivismo.
estoy leyendo una frase de Karl Rahner, que ha sido a su vez maestro de muchos teólogos de la Iglesia Católica, aún vivientes en muchas partes del mundo, al cual acusó el padre Pablo, con toda razón, de hacer un giro antropológico, como él decía en su buen italiano, ha fatto un capo continente, o sea, puesto al revés. ¿Por qué? Porque el rechazo de toda objetividad suponía para Rahner la afirmación, influencia del existencialismo heideggeriano hasta cierto punto, de una suerte de existencial sobrenatural, que explica una revelación implícita y que consiste solamente en la aceptación de cada hombre de la realidad positiva de su existencia. Esta es la base de la tesis de Rahner sobre el cristianismo anónimo. Por eso él niega, como muchos protestantes también, la misionalidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es misionera por naturaleza. Ustedes ven, el Padre no es misivo, el Hijo sí es misivo como el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia es misionera por naturaleza. Y como nosotros somos los miembros, los sarmientos de la vid, somos misioneros por naturaleza. Y si yo afirmara lo que afirma Rahner, tendría que negar la evangelización de América como ya se hace a diario. Es decir, entonces, que es verdad que en toda cultura aparecen verdades, que es lo que los padres griegos llamaron los semilla verdes, las semillas del verde. Pero entre esas semillas, piensen ustedes que la Virgen de Guadalupe apareció en el Tepeyac, que era un cerrito donde se veneraba a la horrible deidad de la mujer vestida de Tacuarlicue, se llamaba Cuarlicue, de la serpiente, que era que proveía de sangre a Huitzilopochtli, el dios sol. Esto es la distancia que hay. Sin embargo, fíjense, el padre Danielu dice que hay aquí como una especie de semina verdi, una especie de preanuncio de María, ¿no? Pero la distancia que hay entre los semina verdes y el verbo total de que hablaba San Ireneo es infinita. Y por eso, de la misma distancia que hay entre lo natural, corrompido por el pecado, y la revelación. Y por eso es imprescindible, es de su esencia a la Iglesia, la evangelización. Esto es lo que ha sido negado por Rahner, y muy especialmente por su discípulo Jan Metz, quien sostiene en su libro, que se llama Teología del Mundo, la absolutidad del mundo como mundo. El mismo Metz, al hablar de estos temas, dice que hay ahora una crisis de Dios. Y él mismo en este libro, que ha sido traducido al castellano, que aún se puede conseguir, pero no recomiendo su lectura, habla de un hastío de Dios. Solamente es posible una suerte de recuerdo hacia adelante, que es una secularización de la virtud de la esperanza. En este sentido, ellos se sirven de un teólogo que en realidad no era cristiano, Ernst Bloch, que era judío, que escribió una obra en 6 volúmenes sobre la esperanza justamente. Este libro, el principio de esperanza, de que así se llamaba, sostiene justamente eso, que tenemos que esperar lo inesperado, y por lo tanto niega las virtudes sobrenaturales. Hay aquí una especie de abismo que solamente lo podemos salvar como un sueño hacia adelante. Por eso cuando alguien me dijo hace como 40 años que la Iglesia era utopía, y me lo dijo un religioso, entonces yo dije, sazonado, acá llegó ya Bloch y todo lo demás, Cox y todo. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, utopía es lo que no solamente no existe, sino que no puede existir jamás. Es como una idea regulativa, kantiana. Y la esperanza, yo soy viador, yo vivo de la esperanza, pero la esperanza tiene como objeto la ciudad celeste que está más allá de la historia. No es algo inesperado en el tiempo, sino alguien del tiempo. Por eso mi amigo el padre Sáenz sostiene con mucha razón que se han secularizado las virtudes teologales. Se tiene fe en el hombre como absoluto,
en una ciudad terrena que es la esperanza, y la caridad ha sido sustituida por los derechos humanos, ¿cierto? Que se inventan sin fines. Y por lo tanto, ahora sí podemos ver que hasta qué punto esa introducción que yo hice de tipo filosófico, con cierto temor de hacerla tan breve, lo que puede ser objeto de un curso universitario, yo atreverme a hacerlo tan breve, pero era para mostrar su incidencia en esto. Observen ustedes, para no ir a alargarlo mucho ya, cómo esta actitud fundamental implica que la única realidad tangible es el mundo como mundo, dice Barth, y por eso corresponde la aceptación, estoy repitiendo textualmente las palabras del teólogo Bonhoeffer, que vivió entre las dos guerras, ¿no? Y escribió varias obras, entre ellos una ética que quedó inconclusa, fragmentaria, pero eso tiene el que ustedes, si quieren ser verdaderamente cristianos y difundir la palabra que está en las Escrituras, tienen que aceptar el mundo como es. Y el mundo como es un mundo sin Dios, un mundo ateo. En esto consiste nuestra mayoría de edad. Por eso, cuando en alguna iglesia de la Sierra de Córdoba, yo escuché una homilía en la que hablaba, por fin tenemos que llegar a la mayoría de edad, y que yo sazonaba. Él no sabe, este hombre no sabe quién es Bonhoeffer, pero está repitiendo las mismas afirmaciones de cómo vivir, dice Bonhoeffer, sin Dios. Yo no sé si Bonhoeffer creía o no en Dios, pero sí lo que puedo afirmar es que afirma un hombre que puede vivir sin él. Y si es así, todavía podemos dar otro paso más, bajo la influencia de la filosofía contemporánea, particularmente Heidegger, de quien no voy a hablar ahora. Es posible, por lo tanto, en la conjunción de este método histórico crítico con esta actitud inmanentista filosófica, sostener que, como lo ha hecho ya filósofos anteriores, como Foucault, sostener que cuando el escritor sagrado escribe, él utiliza los mitos que rodean y que él no puede evitar porque él es también eso. Y por eso en la narración de cualquiera de los evangelios sinópticos, cual pueden elegir el que quieran, esta narración mítica lleva este mensaje esencial, pero yo lo que tengo que hacer es desmitificar el relato para ver solamente el mensaje esencial. Y esto es lo que se ha dado en llamar en la teología contemporánea la desmitologización de Bullmann, que ya ha muerto Bullmann hace tiempo, ¿no? Pero, por lo tanto, lo que a mí me importa, atención a la introducción del Santo Padre, su último libro, que esto está implícito en esta introducción, lo que a mí me interesa es que San Lucas describe, por ejemplo, la resurrección del Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que creer lo que cree San Lucas. Pero el texto ha sido desmitificado de todas sus implicancias histórico-culturales. Entonces eso no quiere decir, por tanto, que verdaderamente haya existido la resurrección. El hecho histórico es una cosa, creer lo que creía San Lucas es otra. Eso es lo que yo debo hacer. Por lo tanto, el objeto de mi fe ya no es más el Cristo histórico, sino el Cristo de la fe de San Lucas. Sutil, ¿no? Pero gravísimo y falsísimo. Por eso el Papa pone tanto cuidado en su libro en hacer esta distinción. Cuando alguien le debe haber preguntado a Romano Guardini sobre la esencia del cristianismo, él escribió un libro y dice: la esencia del cristianismo no es una definición abstracta, porque la esencia del cristianismo no existe. Lo que existe, que eso sí sería la esencia concreta, es una persona. El hombre cristiano cree en el Cristo histórico, en el Cristo que creía San Lucas,
no en el Cristo desmitificado de los textos de Bullman. Esta es la cuestión. Y esto es muy grave, tanto es así que yo he leído el libro de Ebeli, l'Evangile sans mythe, el Evangelio sin mitos, que desviste, por así decir, desnuda totalmente a los evangelios sin tocar un texto de todo su contenido sobrenatural. Esto no lo digo de ahora, hace muchos años que leí el libro de Ebeli, que por razones de higiene lo he puesto en mi biblioteca cerca del techo, ya no sé ni dónde está, dejo lo más posible. Bueno, por lo tanto, ustedes dirán, pero ¿será posible ir más lejos? Por supuesto que sí. Y en esto tuve un contacto bien directo porque a través de algunos congresos y actas de congresos logré conocer bastante el pensamiento de aquellos que, además de esto, no olviden ustedes que para el estructuralismo el pensamiento es siempre un proceso de símbolos y por lo tanto ahora lo que hay que criticar ya no es tanto el mismo proceso inmanentista, sino los términos. Tiene lógica eso. Como decían los empiristas ingleses como Moore, los filósofos no saben lo que dicen, porque no han criticado los términos que utilizan. Es menester, y así sigue así la lógica simbólica, y luego la crítica de la simbología hasta ahora. Lo que hay que hacer es también llevar a la crítica a los mismos términos. Pero como la metafísica no tiene valor, ya que hemos dicho que la metafísica ha muerto, entonces tampoco ningún término tiene trasfondo metafísico. Hay que criticar, dice el teólogo Paul Van Buren, no ya como hacía Nietzsche, anunciar que Dios ha muerto. Lo que hay que someter a crítica es la palabra Dios, es el término Dios, y por lo tanto es al que hay que suprimir, es al término. La misma palabra Dios es la que debe desaparecer del mundo del hombre. Yo en mi manuscrito acá he puesto en rojo, para no olvidar, lo que me ha parecido ver como una progresión hasta hoy. Fíjense qué notable. En la fenomenología del espíritu, Hegel dice que Dios ha comenzado a morir, claro, porque está en la inmanencia del mundo. Después, en Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, se dice Dios ha muerto. En la sofística analítica actual, con Foucault, se dice que debe morir es el hombre. Y por último debe desaparecer hasta la palabra Dios. No queda nada, ¿no? Entonces le dan la razón a Althusser y a Hamilton cuando sostenían la posibilidad de una teología sin Dios. Como mi mujer recordará, hemos conocido al padre Micheli, que era un norteamericano, que escribió un libro muy importante del Apocalipsis, pero también un libro de teología que se titula, si no recuerdo mal, Los ídolos del ateísmo, ¿no? Y el padre Bo Jorge, uruguayo, que también ahora habla justamente de una teología del no Dios, por así decir, ¿no? Lo cierto es que, puestas así las cosas, entonces parece mucho más sencillo para nosotros, mucho más sencillo comprender por qué en Hispanoamérica, habiendo nacido esta teología en Europa, haya sido en cierto modo sencillo de la emersión de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque lo real, que ahora el hombre regla de lo real para la tradición que va desde Kant hasta Karl Barth, Hegel y Karl Barth, es dialéctico, es movimiento. Y por lo tanto, yo puedo sostener entonces que el lugar teológico desde el cual debo yo edificar la teología es justamente la contradicción. ¿Pero qué es la contradicción? La contradicción es la oposición que se encuentra en la fenomenología del espíritu de Hegel entre el siervo y el Señor, porque la realidad es solo el hombre, entonces. O seamos más claros, como sostiene Marx criticando a Hegel, es el hombre el que
implica la contradicción. Y si es el hombre que implica la contradicción, la única realidad que existe es la oposición del señor y del siervo, del patrono y del obrero, del que tiene jerarquías y del que no la tiene, y así sucesivamente. Por lo tanto, la filosofía verdadera debe ser una filosofía, Adorno, Marcuse, de la liberación entre nosotros, algunos otros también, que algunos nombres los paso por alto, como Dussel, por ejemplo, en cuyo libro Filosofía de la Liberación sostiene justamente que no existe ninguna relación humana que no sea relación de contradicción y oposición. Marido y mujer, por eso él dice que la sociedad americana nació de la violación de la Marincha, de los aztecas por Cortés, lo cual es históricamente falso, porque la India lo quería y se casaron, ¿no? Pero eso no importa, eso es agregado mío. Lo que importa es que entre el sacerdote y el obispo, el patrón y el obrero, todo se ha dialectizado. Ahora bien, por eso el único camino de liberación, o sea, de salvación, está dentro y no fuera de la historia. Por eso puede decir Comblaine, y puede decir Gustavo Gutiérrez, Jan Sobrino, y algunos más, para que vamos a nombres, son varios, o Assmann, que en dependencia, esto me interesa subrayarlo especialmente, en dependencia del pensamiento europeo, ya que son indigenistas, deben saber que lo que dicen es estrictamente europeísta, de una Europa atea que ha negado su propia tradición, de ahí viene. Y por lo tanto, hablando ahora técnicamente, el lugar teológico de donde debemos partir es de la contradicción. Y de allí que la teología de la liberación implica que la salvación del hombre, que Cristo liberador, es un caudillo humano. Por eso hace como 40 años yo le llamé a esto, me atreví a llamarlo un monismo, un monofisismo invertido. En el siglo III al IV apareció una herejía que se llamaba el monismo, ¿no? Que justamente sostenía que la realidad humana de Cristo era aparente, solamente la naturaleza divina era real. Ahora, a través de la teología de la liberación aparece un monismo invertido, porque lo que se afirma es solo la humanidad de Cristo. Y por eso, como dice John Sobrino, hay que hacer la teología desde abajo para arriba. La Iglesia es democrática, comienza en las comunidades de base y así vamos a edificar una eclesiología que se confunde con una cristología, que es lo que ellos llaman la jesulogía. Este Jesús de la jesulogía me parece que ya tiene pocos caracteres de lo divino y por eso muchos de estos teólogos de la liberación no tienen, yo personalmente creo que ya no tienen fe. Tengo varios recortes de diarios y revistas en donde algunos de ellos, como el ya casi teatral padre Fray Beto en Brasil, sostiene que ha sido ingresado al corpus de la teología católica. Esto era absolutamente imposible y han estado rodeando la reunión de Aparecida para sostener esto. Quiero terminar con esto haciendo una aclaración importantísima, me parece. No piensen que le voy a leer esto, sino es para ver el contexto de la escritura que están aquí. Y por lo tanto, nosotros llegamos a una conclusión bastante trágica, ¿no? Por lo menos aparentemente. Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista natural, lo que yo llamaría una especie de ateísmo radical. Desde el punto de vista sobrenatural, es la inversión del sentido del cuerpo mismo. Quiere decir que en el año 72, 73, cuando Pablo VI dijo que por alguna grieta había entrado el humo del infierno en la Iglesia, no hacía otra cosa que volver a decir lo que ya había dicho San Pío X cuando decía que esta grieta viene de dentro de la Iglesia.
La posición de los laicos en este plano es muy difícil, porque los laicos que participan del ministerio común, pero no tienen el ministerio sacerdotal, no tienen el sacerdocio ministerial, quise decir, no tienen autoridad. Y por eso nosotros nos miramos, diríamos, estamos expectantes de la docencia del Santo Padre y de los rectos desarrollos del magisterio. Por lo tanto, sin embargo, esto en lugar de desanimarnos, debe animarnos. ¿Por qué? Porque está revelado para nosotros que los sarmientos de la vid, como dice San Juan, pertenecen al Pusillus Rex, o sea, a la pequeña grey. Esta idea de la pequeña grey que desarrolló el cardenal, creo que fue nombrado cardenal, me parece, no me acuerdo bien, Juan Pablo II, Fantuan, que dirigió un obispo santísimo, que dirigió los ejercicios espirituales de Juan Pablo II, él sostenía que esta es la situación de hoy. Él que estuvo 12 años en la cárcel, de los cuales más de la mitad en celda de castigo de 2 por 2, viviendo casi milagrosamente. Cuando logró su libertad, él lo llamó Juan Pablo II, y él dirigió los ejercicios espirituales del Santo Padre. Él hace referencia específica justamente a esto que yo intento decir ahora, ¿no? Que los que se dan cuenta de esto pertenecen a esa pequeña grey. Pero la pequeña grey, que implica una elección gratuita, es de larga data. Podemos hablar de un resto, pero desde el principio. Ese resto de Israel de que habla el Antiguo Testamento, y que nosotros podemos ver en el resto que dice textualmente con Noé, quien se conservó un resto en la tierra. Y por eso este pequeño rebaño, que está presidido por Pedro, es el que recibirá a Cristo al final de los tiempos, cuando la cizaña sea separada del trigo. Es muy interesante ahondar para ir terminando con esto, ese concepto del pequeño rebaño. Hay 3 textos en los evangelios sinópticos, y por eso también, como dice San Mateo, que este pequeño rebaño va a contemplar que la caridad se enfriará hacia el fin de los tiempos. Hay como una impregnación de la iniquidad en la humanidad de hoy. Y cuando la caridad sea reducida al mínimo, ese mínimo se identifica con la pequeña grey, que nos pondrá en claro dónde están los pseudo salvadores, los pseudo cristos. Habrá muchos pseudo cristos, y allí también habrá una especie de paz ominosa, de una opresión callada, de una exclusión silenciosa, de todo este estrépito mundano al que nosotros estamos nosotros condenados, por así decir. Es decir, que esta pequeña grey esconde en su inmensa debilidad una suerte de infinita fuerza, que es lo que dice Fantuan en Testigos de Esperanza. Y él justamente relata este pasaje tan hermoso, que a mí me gusta citar siempre, de David frente a Goliat. No se olviden ustedes que Goliat representa todo el poder del mundo, hoy diríamos la globalización del poder, y que David es figura de Cristo. El ejército de los filisteos está acampado frente a la fuerza de Samuel en el valle del Terebinto, y Goliat, dice en el texto, que tenía varios codos de altura de más de 2 metros, y que ese sería todo el poder, ¿no? Y David se vistió de guerrero, se dio cuenta de su error y se volvió a sacar la armadura. Dice, ¿qué hago yo con esto? Entonces fue al arroyo, 5 guijarros altos, y con ellos enfrentó a Goliat, como ustedes ya lo saben. Bastó uno solo de ellos para darle un ondazo en la frente,
y mató a Goliat, en el momento en que parecía que todo estaba perdido. Algunos exegetas dicen que son las cinco llagas. Para San Bernardo tenían también cada una un sentido. Para algunos son el símbolo de las 5 llagas de Cristo. Lo cierto es que las moradas que esperan a David están ahí. Aunque a él le habían dicho, tú no puedes ir contra ese filisteo, ¿no? Le ha dicho Saúl. Él, sin embargo, ahí fue. Y la pequeña Grey es la que espera contra toda esperanza. Por eso el otro día, hablando de estos temas, yo recordaba el caso de la Jericó, esta gran fortaleza, que sin embargo hoy podríamos identificar con esta especie de imperio homogéneo universal, y que sin embargo cayó frente a las trompetas de Yahvé. Así que no solamente no hay que desesperar, sino comprender que el hombre cristiano, él, por el solo hecho de serlo, ya es testigo. Testigo es el que afirma que algo es, ¿cierto? Que algo ha sido, que ha sido. Y el testigo del testigo, el testigo absoluto, como está en el Apocalipsis, es Cristo. O sea que por eso para nosotros, el mártir que da la vida por Cristo y en Cristo es testigo del testigo. Y justamente por aquí es por donde va nuestra esperanza y nuestra absoluta seguridad, como dice San Pablo cuando habla de la fe en la carta a los Hebreos. El testimonio es lo que Dios nos pide. No nos prometió nunca en ningún texto de la Escritura, lo encuentran, un triunfo terrestre y una victoria. Habrá algunas victorias parciales. Bueno, la cristiandad del siglo XV, XVI en América, etcétera, o antes, ¿no? Pero no es eso lo que nos ha prometido. Pero sí nos ha pedido el testimonio. Y el modelo es Él, que es el testigo. Él le dice a Pilato, yo soy testigo de la verdad. Bueno, nada más.